Leíamos en Hechos capítulo 20, versículo 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que Pablo, como testigo de Dios, anunciaba constantemente. Las Sagradas Escrituras. ¿Arrepentirse de qué necesita la humanidad? Sean judíos o gentiles, pues de su vida de pecado, por haber nacido bajo ella, y de los pecados cometidos a causa de esa raíz. El arrepentimiento no me sirve para con otra criatura, no me sirve para con otro ser humano. Mi arrepentimiento debe ser para con Dios, pues a Él es al que he ofendido con una vida licenciosa y dedicada y esclava de la carne. ¿Cómo se logra eso? Pues por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por creer en Él. Pablo se incluye, porque recuerden que Él mismo dijo que por cuanto todos pecaron, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces en el Señor Jesucristo es en quien Dios ha decidido que la humanidad se reconcilie a través de la fe en Él, con Él. Entonces continúa Pablo en el versículo 22, aquí comenzamos hoy. Y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Es decir, en su espíritu humano con el Espíritu Santo. Hay una fusión. Recordemos que por ser templos del Espíritu Santo, ahora somos morada de Él, somos morada de Dios. Y Él le dice a estos ancianos que ha llamado, y ellos han acudido desde Éfeso: hombre, voy a Jerusalén. Es Dios mismo el que lo está guiando. Pablo no se está moviendo sin ser guiado por Dios. Por eso les dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Es que a veces Dios no nos muestra todo el panorama, todo el acontecer. Nos lleva a un lugar y estando allí se nos va a mostrar todo lo que es necesario que allí acontezca. Algunas personas pueden, ante estos anuncios, como vamos a ver, no muy placenteros para Pablo de lo que le iba a acontecer, deciden no ir. Pero es que aquí estamos ante un hombre que está obedeciendo la voluntad de Dios, consciente de que ha sido comprado para Dios y para el servicio de Dios. Recordemos que ya en Apocalipsis y en Pedro hemos visto que somos real sacerdocio. El sacerdocio es para servir y la realeza es para servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores, no para ser reyesitos y reinitas que tienen muchos servidores a sus pies. Aquí entendemos ya muy bien entonces esto. Pablo les dice: sin saber lo que allá me ha de acontecer. Es bueno recordar que nosotros no somos el centro de la voluntad de Dios, pero sí podemos estar en el centro de ella. Entonces, por eso Pablo les dice: sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, y recordemos, el Espíritu Santo es Dios, por todas las ciudades me da testimonio.
Pablo siempre estuvo en comunión con el Espíritu Santo, sin importar el lugar donde se encontrara. Con el Espíritu Santo, que es Dios. Y Pablo le dice a estos ancianos de Éfeso que el Espíritu Santo le ha dado testimonio, es decir, Dios le habla a uno. Otra cosa es que uno no lo escuche o no saque tiempo para escucharlo. Ahora, ¿qué testimonio le daba el Espíritu Santo por todas estas ciudades donde Pablo ha transitado? Miren lo que dice, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Habló con claridad el Espíritu Santo al espíritu de Pablo. Y a pesar de que le esperaban prisiones y tribulaciones, se le está anunciando claramente que el porvenir que le espera a Pablo va a ser difícil, pero él insiste en obedecerlo. Cuando habla de prisiones, es de la cárcel, física y literal. Y en cuanto a tribulaciones, que ya hemos sido testigos por la lectura juiciosa de lo que llevamos hasta acá, de Hechos de los Apóstoles, se refiere a sufrimientos, se refiere a padecimientos. Permítame el paréntesis. Nada que ver con el falso evangelio de añadiduras y de solo prosperidad que algunos púlpitos mercenarios le entregan a la gente, socavando su alma y tal vez desviándolos de la vida eterna a la que realmente hemos sido llamados. Sí, el Espíritu Santo le dijo prisiones y tribulaciones. Y entonces Pablo ahora les dice a ellos, pero de ninguna cosa hago caso. En otras palabras, en paisa, que se venga lo que se venga. Cuando dice de ninguna cosa hago caso es no dejo que nada me distraiga del objetivo, de lo que Dios me ha llamado a hacer. Y va más allá de lo que les está comentando, de lo que el Espíritu Santo le ha dicho. Pablo está dispuesto a ir más allá, inclusive de esas prisiones y tribulaciones, porque dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Sabe muy bien Pablo que puede morir en el intento de cumplir la voluntad de Dios. La vida del ser humano es preciosa, indudablemente. Es que Pablo no estaba diciendo aquí, ni estimo preciosa mi vida, no porque la vida que Dios nos ha dado sea menospreciable, sino porque Él conoce algo más valioso que la vida centrada en uno mismo. Por eso Él dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Por qué? Porque la conciencia y el entendimiento claros por la lectura juiciosa de la palabra y por el nuevo nacimiento me hacen comprender que tengo un dueño, que es mi amo y es mi Señor, y a Él entonces le debo entregar mi preciosa vida para lo que la quiera usar. Y por eso Él dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Una vez más el Espíritu Santo nos recuerda a través de Pablo que este asunto de la vida cristiana hacia la eternidad no consiste solamente en empezar, también hay que terminarla. Y Pablo se apropia diciendo mi carrera, no porque esté menospreciando la vida cristiana de los demás en su época y en todas las generaciones siguientes, no señor. Lo que nos está recordando es que cada uno tenemos una carrera que correr con un mismo destino, pero que la carrera como tal es diseñada por Dios para cada uno. Por eso Pablo dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. O sea, no es pues fluir en la carrera que la vida nos entregue de parte de Dios, lastimeros y quejumbrosos, no, con gozo. Y recordemos que el gozo es don de Dios en la persona del Espíritu Santo, quien es Dios, y no es un sentimiento o una emoción. Y continúa diciendo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Otra aclaración, capítulo lleno de aclaraciones. La siguiente es que Pablo nos inventó el ministerio. Pablo no estaba diciendo, yo me diseñé un ministerio. Él está diciendo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Porque es que el ministerio se recibe.
no se inventa, no se autopromociona uno, no se autoproclama. Y es claro que el ministerio se recibe del Señor Jesús, porque ya en Efesios 4:11, usted y yo por renovación de entendimiento juicioso, porque ya pasamos por ese libro, recordamos que Él, el Señor Jesús, es el que constituye. Literalmente dice ese versículo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, no es que un grupo de hombres te levanten como ministro, es que Dios te constituye, el Señor Jesús, que es Dios. Ahora, ¿para qué lo ha constituido como ministro? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo entiendo muy bien que es dar testimonio de la conversión personal e individual. Yo era tal cosa y llegué a los pies del Señor y ahora soy esta. Eso para mí está claro y es válido. Pero Pablo entendía que no era para dar testimonio de él como ser humano creado. No, era para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo no menospreciaba el testimonio personal. Vamos a ver que en capítulos que vamos a encontrar más adelante, da el testimonio, no una vez, sino 2 veces, basado en lo que ocurrió en Hechos capítulo 9, en su experiencia de encuentro con el Señor. Claro que sí, pero él no se quedó en eso. ¿Para qué daba testimonio Pablo? ¿O de qué daba testimonio? Del Evangelio de la gracia de Dios, es decir, de la salvación. Se lo resumo en un versículo. En Juan capítulo 3, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A eso se nos ha enviado entonces, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Recordemos un poco acerca de esto que Pablo está diciendo, que el mismo libro de Hechos de los Apóstoles nos lo da. Miren ustedes, en el capítulo 9, versículo 15, cuando Ananías es enviado por el Señor Jesús a hablar con Saulo, que después se llamará Pablo, le dice el Señor Ananías, 9:15 pues, el Señor le dijo, recuerden, consideremos que Dios le respondió a Ananías ante una inquietud que tenía cuando le da a entender de que si no sabía pues que Saulo estaba allí con cartas de los sacerdotes para hacer una cantidad de males a la iglesia del Señor y a sus miembros. No. El Señor le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Todo va a cambiar para Saulo y tú tienes que ir a Ananías a anunciárselo. Y miren, qué hermoso. El que era un asesino y alguien que perseguía a la iglesia, ahora el mismo Dios los llama instrumento escogido. Es decir, ni Ananías podía chistar, ni Saulo se podía escapar. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Precisamente los que antes atacaba Saulo, ahora él es enviado a predicarles. En primer lugar, a los gentiles, principalmente a ellos, pero también dice, y de reyes, como ocurrió, o como vamos a ver que ocurre en el capítulo 26, con Agripa II, y probablemente, cuando vemos en los capítulos finales, cuando Pablo está en Roma, a Nerón, aquel mismo que después, según la historia, lo ejecuta. Y de los hijos de Israel, claro, también para su pueblo. Estoy todavía en el capítulo 9, versículo 15. Pero eso no quedó ahí. Recuerden que Pablo ahora le está diciendo a los de Éfeso en este capítulo 20 que por allá le van a esperar prisiones y tribulaciones. Eso no era un caso nuevo para Pablo. Desde el capítulo 9 se le había dicho por parte del Señor, porque yo le mostraré, es decir, el Señor Jesús a nadie engaña, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sí. Volvamos entonces al capítulo 20, en el cual estamos. Y Pablo hace énfasis diciéndole a estos ancianos que han llegado desde Éfeso. Versículo 25 del capítulo 20.
Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¡Wow! Parece más que un anuncio, una sentencia. Pero veamos que no, el amor es profundo. Yo sé que ninguno de todos, le dice Pablo a esta gente, porque está firmemente convencido este apóstol, por la forma en cómo el Espíritu Santo le ha dado testimonio de sus sufrimientos y tribulaciones, que posiblemente no salga vivo de esta comisión que le ha sido entregada. Él se va dispuesto a todo. Pensemos que tal vez hubo unas visitas posteriores que sí se dieron. Cuando uno lee 1 de Timoteo 1:3, encontramos que Pablo le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O en la segunda carta a Timoteo, en el 1:15, dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Pero aquí, en este momento, Pablo estaba convencido de que si era necesario morir, moría, y por eso les dice: yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ahora, el asunto acá es más profundo. Él les dice: entre quienes he pasado, porque es que Pablo realmente estuvo con ellos y le dedicó esmeradamente toda su vida durante varios años a esta gente de Éfeso. Ahora, el tiempo que él pasó entre ellos no fue paseando, no fue jugando, no fue practicando algún deporte, algún hobby, no fue montando alguna empresa, algún negocio. Es claro que dice: he pasado predicando el reino de Dios. ¡Qué sublime honor! ¡Qué privilegio! Es que no hay algo mayor que esto. Para aquellos que aún piensan que predicar el reino de Dios y dedicarse a la obra de Dios es no hacer nada, aquí tengo un versículo majestuoso que me dice que el tiempo yo puedo entregarlo en mi vida temporal y física a predicar el reino de Dios. ¿Eso quién me lo va a valorar? ¿El sistema del mundo? Nunca. Los creyentes nacidos de nuevo que no reunieron entendimiento y después de haber nacido de nuevo siguen en la rueda de hámster que el mundo les da, preocupándose en qué comer, qué beber, qué vestir para mañana volver a trabajar, para ocuparse en qué comer, qué beber y qué vestir. John, entonces usted me está diciendo que eso no es trabajo. Claro que sí es trabajo, lo que tú haces cuando le das golpes a la tierra para ganarte la vida. Lo que te estoy diciendo es que también es trabajo dedicarse a predicar el reino de Dios con todo. Entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verán más mi rostro. Se está despidiendo de ellos como si fuese la última vez. No acaba aquí la cosa. No acaba aquí la cosa. Él continúa. Me imagino un tono de él pausado, en voz tranquila, pero contundente. Les dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy. Es decir, de acuerdo con esto que les acabo de decir, John, disculpe, ¿qué es lo que les acaba de decir? Se los voy a leer. Yo afán no tengo, espero que usted tampoco. Cuando ya tiene a todos los ancianos que han venido de viajar unos cuantos kilómetros, no pocos, y están ya con él en Mileto, dice el versículo 18, cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me haya de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan
prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por eso es que ahora les dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy. Es decir, de acuerdo con todo lo anterior que les acabo de decir, a ustedes ancianos que han venido desde Éfeso, pegándose ese viaje de tantos kilómetros a escucharme, esto es lo que tengo para decirles. Yo os protesto el día de hoy, es decir, les doy testimonio. Y continúa diciéndoles, mire qué intenso esto, que estoy limpio de la sangre de todos. ¡Wow! ¿Qué significa? Esto es muy serio. Que no le cabía a Pablo ninguna culpa. De la sangre de todos los que lo escucharon, pero principalmente de esos ancianos que son los representantes de los creyentes en Éfeso que están allá esperando, porque es que, a ver, tantico. Si usted ve que todos los ancianos de las congregaciones locales se disponen a viajar para encontrarse con Pablo en Mileto, desde Éfeso, viajando, haciéndose ese viajecito, y que han venido precisamente unos discípulos del equipo de Pablo desde Mileto hasta Éfeso para llamarlos, y ellos salen, por lo menos los creyentes no despalomados, que sí consideran de valor el reino de Dios y su justicia para la eternidad, están allá en vilo esperando. Por lo tanto, todo lo que Pablo les diga a estos ancianos, ellos lo van a ir a contar allá. Y les dice, estoy limpio de la sangre de todos. Ahora, ¿de qué está limpio Pablo? ¿De la sangre como tal, de que se lo hubiesen derramado con un hisopo encima? No. Está dándoles a entender, con respecto a lo que se refiere a lo que deben escuchar para la salvación de sus almas, jamás podrán acusarme nunca, porque yo estoy limpio de la sangre de todos. Y uno dirá, ¿pero por qué? Pues bien, dice Lucas, que es el que nos está narrando todo esto en Hechos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo ha sido responsable cuando dice no he rehuido. Pablo ha sido siempre dispuesto para ellos. Ahora, ¿qué les anunciaba? Volvamos al punto. Es que recordemos que Pablo, de lo único que hablaba, de lo único que se ocupaba, no era de otra cosa que del evangelio del reino. Sí, señor. Sí, señora. Así como lo escucha. Y cuando les habla, porque no he rehuido de anunciaros todo, es que integralmente hablando no les había faltado ni una sola coma de lo que tiene que ver con el consejo de Dios. Este versículo es muy hermoso, se los voy a leer. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por ejemplo, Pablo seguramente les habló del plan de salvación. Pablo les habló, como lo acaba de decir, del arrepentimiento. Pablo les habló de la fe en el Señor Jesucristo. Pablo les habló de la regeneración. Pablo les habló de la santificación. Pablo seguramente les habló de la llenura del Espíritu Santo. Pablo les habló seguramente de la resurrección. Pablo les habló seguramente del retorno del Señor Jesucristo. Pablo les habló seguramente de la ciudadanía que tenemos todos los que creamos en Cristo Jesús en los cielos, en la ciudad de Dios. Pablo les habló de la eternidad. Puntos suspensivos. Todo el consejo de Dios. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y uno diría, ya, acabó, se fue, tiene afán. No, mira lo que les dice. Por tanto, mirad por vosotros. A estos ancianos les dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Mirad por vosotros es que todos tenemos la responsabilidad por el mensaje recibido. Así como Pablo acaba de decir, que dio todo el consejo de Dios y entonces por eso es libre de toda culpa si alguno decide apartarse de este caminar o no recibirlo. También aquellos que escuchamos el mensaje, nos cabe toditica la responsabilidad,
Por eso Él ahora les dice, mirad por vosotros. Estos ancianos debieron haber entendido, si no lo tenían claro, toda la responsabilidad de ser líder en un cuerpo local. Velad por vosotros, mirad por vosotros, para que puedan ministrar a otros. Ustedes deben estar claros en todo el consejo de Dios que les he anunciado y aplicarlo a sus vidas. Es decir, soy responsable de mi autocuidado en la vida espiritual sana. Debo ser responsable por mi propia salvación eterna en el alma y del alma. ¿Han visto ahora con todo esto de la pandemia que uno debe tener un autocuidado? Pues yo no debo esperar a que alguien me venga a indicar, después de haberme dado todo el consejo de las normas de sanidad para salir a la calle y mezclarme con todos los otros, permítame la comparación, a que si alguien no viene a colocármelas, no me las hago. No, señor, lo mismo ocurre con la salvación. Si alguien me ha explicado, como Pablo lo ha hecho con estos ancianos y con todos los congregados de allá de Éfeso, todo el consejo de Dios, ahora a mí me cabe la responsabilidad de vivir de acuerdo con eso. O sea, yo no puedo decir, no, es que Pablo no estaba por aquí, entonces no me cuidé, no me santifiqué, no me regeneré, no, señor. A otro perro con ese hueso. Por tanto, mirad por vosotros, y como eran ancianos, y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Que no se les fuese a ocurrir que fue Pablo el que los colocó allí. No. Pero además de colocarlos allí, era porque había gente también a cargo de ellos, por todo el rebaño. Ojo pues, la gente a la cual dirigimos en el camino de Dios, también es nuestra responsabilidad suministrarles un buen cuidado. Ahora, ¿cómo hacerlo? Dándoles también todo el consejo de Dios. Sin embargo, Pablo va más allá cuando les dice, el Espíritu Santo os ha puesto. ¡Qué armonía! Dios, el Espíritu Santo, es el que nos ubica en el cuerpo de Cristo, como Él lo ha dispuesto. Eso es lo que dice allá en la primera carta a los Corintios en el capítulo 12 y aún en el capítulo 14. No se asuste pues con esta palabra aquí, obispos. Obispo significa aquel que vigila, aquel que supervisa, aquel que es como un guardián. No estamos hablando de un rey o de una reinita, como ya les dije, no estamos hablando de alguien que sirve. Y lo interesante es que aquí en este mismo capítulo, en el versículo 17, Pablo a estos que ahora les dice que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, en el versículo 17 los llama ancianos. Entonces, los ancianos, los presbíteros o los obispos tienen en este lenguaje paulino el mismo significado, no solamente aquí en Hechos, sino en las cartas. No solamente para Pablo, también para los otros apóstoles, porque esta referencia usted a esta clase de líderes la puede encontrar en Filipenses capítulo 1, versículo 1, en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2, en Tito capítulo 1, versículo 7. Usted me dirá, solo Pablo. No, señor. En Primera de Pedro también, capítulo 2, versículo 25. Entonces, esto es de responsabilidad. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. No faltará el que diga por allá. Seguramente no de la congregación local, jamás, de entre ustedes jamás. Otros que escuchen esto, menos mal no soy ni obispo, ni anciano, ni presbítero de nada. Amado esposo, usted es el presbítero, obispo o anciano de su casa y de su familia. Amado empresario, usted allá no crea que no sufra de gerentitis. Usted allá es un líder que Dios ha puesto sobre ese rebaño llamado nómina de empleados, porque tal vez alguno de ellos le preste atención y usted es responsable por esa alma. Y usted, empleado, así sea el que se considere de menos rango, también lo es. Bueno, pero Pablo acá está hablándole a los de Éfeso. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar es pastorear. Apacentar es cuidar. Apacentar es alimentar. Apacentar es defender.
Apacentar es dirigir. La iglesia del Señor, ojo pues, no es de nadie más. Pablo aquí le está diciendo con mucha claridad a estos ancianos que han venido y de paso a los discípulos que siempre lo acompañan, que la iglesia no es de Pablo, pero que tampoco es de ellos, es del Señor. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él, miren qué hermosura, miren, voy a leer esto que sigue a continuación. Despacio. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él, el Señor, ganó por su propia sangre. Cuando dice Él ganó, no fue en una rifa. Es que la adquirió para sí mismo. Y cuando dice por su propia sangre, es que por la sangre la adquirió para sí mismo. Mejor dicho, fue comprada por Él, para Él. La sangre es importantísima con la cual hemos sido comprados. La sangre es importantísima, aquella que en la cruz fue derramada. La sangre es de un valor incalculable. Miren, Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, la sangre de Jesús. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Recuerden, la sangre. 1 Corintios 7:23 dice: por precio fuisteis comprados, la sangre. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, la sangre. En Colosenses capítulo 1, versículo 14, parte A dice: en quien tenemos redención por su sangre. La sangre era válida para los salvos de Éfeso como para los de Colosas. En Colosenses 1:20 dice: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, la sangre. En 1 Pedro 1:2 dice: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En 1 Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Pedro allí hace énfasis en que no fue con oro o con plata. Y en Apocalipsis nos recuerda el capítulo 1, versículo 5, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto es perfectamente maravilloso. Cuando Pablo está hablando con estos ancianos, les está abriendo el entendimiento para que entiendan la responsabilidad, y hoy nos lo abre a nosotros. No estamos jugando. Es la eternidad la que se puede perder o la que se puede ganar. Cuando te sientas muy apasionado o apasionada por seguir ciegamente a un líder de carne y hueso que también fue redimido, recuerda que no fue por la sangre de ese líder, que ahora eres salvo o salva. Cuando te sientas muy fanática o muy fanático y muy entregado a una denominación, recuerda que esa denominación no derramó sangre, la derramó fue el Señor Jesucristo. Cuando sientas que eres muy atraído por una doctrina, muy atraída por una doctrina que te captura, recuerda que las doctrinas no derraman sangre. Fue el Señor Jesús, Dios mismo, el que derramó su sangre. Y por eso es que Pablo les dice a aquellos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Así que la sangre del Señor, a la que hace referencia aquí el apóstol, no es esa oración supersticiosa que las personas hacen por ignorancia, desde luego, no les endilgo mala fe, que cuando van a salir a un viaje dicen: ay, cúbrenos con tu sangre, la carretera, los semáforos, los peajes, el carro, los otros vehículos. No,
Eso es demasiado superfluo, eso es llevar la sangre a una expresión que jamás la Escritura me autoriza para hacerlo. La sangre del Señor Jesús es la que Él derramó por el pago de ese precio, para que la redención pudiese llegar a todos los que en Él, de la humanidad, creyeran. John, ¿qué más sigue? No, pues Pablo lo que les dijo a estos de Éfeso es de enmarcar. Porque continúa en el versículo 29 diciendo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Estará siendo Pablo ave de mal agüero? ¿Estará diciendo Pablo que se puede echar a perder la obra que durante tantos años él ha cuidado con todo el consejo de Dios en el sustento del único sacrificio perfecto de aquel que es Dios derramando su propia sangre? No, pero es que resulta que esto hay que cuidarlo. Por eso Pablo les dice: porque yo sé que después de mi partida, el apóstol es plenamente consciente de esta triste realidad que se vive inclusive de generación en generación. Después de mi partida es porque Pablo está diciéndome que como obrero de Dios, como colaborador de Dios, él debía salir geográficamente de Éfeso y seguir. Habrá ocasiones en las que el obrero sale por diversas causas. Y entonces, aprovechando esto, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Aprovechando la salida del buen obrero, representado acá por Pablo, que desde luego lo fue, que los defendía a capa y espada, lobos rapaces, entiéndase lobos feroces, entiéndase obreros perversos, entiéndase mercenarios, saqueadores, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Es decir, Pablo está hablándome ahora de que falsos maestros harán botín de los creyentes desprevenidos. Del creyente apresto, no. Es que esta clase de malandros externos viven como aves de carroña, esperando a ver qué pueden dañar. Esto es de mucha importancia, es vital. Miren lo bueno que es leer Apocalipsis, no una vez, sino muchas veces. Años después de esto que Pablo les está diciendo, el Señor Jesús mismo, cuando habla a esta congregación de Éfeso, les reconoce que habían hecho caso, por lo menos buena parte de ellos, de este consejo que Pablo les está dando. Porque en Apocalipsis 2:6, el Señor Jesús, cuando le habla a la congregación de Éfeso, les dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Entonces el Señor Jesús al ángel, al líder o pastor de esta congregación le dice: tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas. Allí el liderazgo estaba sano, las cuales yo también aborrezco. Este consejo que Pablo dio, guiado por el Espíritu, a los ancianos que de Éfeso vinieron, surtió efecto, gloria a Dios. Les dice que no perdonarán el rebaño. Se está refiriendo a estos lobos rapaces externos. Pero ahora dice otra cosa más dolorosa: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¡Qué intenso! Es decir, cuando les dice de vosotros mismos, aquí el asunto se vuelve más deplorable, porque es gente de adentro del rebaño. Es más, posiblemente de entre estos mismos ancianos que se habían pegado el viajecito. Y dice que se levantarán porque o habían estado esperando solapadamente la oportunidad para hacer esta clase de abigeato, o con el tiempo se descuidaron
y se fueron desviando. Es que estos versículos de este capítulo 20 podrían ser de suyo una carta. Entiéndame esta carta mejor, de Hechos de los Apóstoles, dentro de la carta de Hechos de los Apóstoles. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Ojo pues, no es que va a venir un ángel trayendo una falsa doctrina, que puede venir, o un demonio trayendo una falsa doctrina, que las pueden traer. Está diciendo hombres. Es decir, seres humanos serán seducidos por estas doctrinas diabólicas. Y Pablo nos está recordando que es que a veces las tinieblas mismas ni tienen que esforzarse, porque los mismos hombres deciden perderse ellos mismos solos y se lanzan ellos solos al vacío. Y lo triste es que se llevan a otros. Que hablen cosas perversas se refiere a todo aquello que no rima con la sana doctrina del Evangelio del Reino de Dios o todo el consejo de Dios que Pablo ya les ha dicho que les ha predicado. Con un único objetivo: se creen semidioses, permítanme decirlo así, porque es para arrastrar tras sí a los discípulos, hacerlos seguidores de ellos mismos, apartándolos de Cristo. Entonces, también parece que la advertencia se la tomaron muy en serio, pero muy en serio, porque Pablo ya advirtiéndoles, el Señor Jesús, basado en esto, porque toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, que también es Dios, en Apocalipsis capítulo 2, qué lindo esto, vuelve y nos recuerda el Espíritu Santo lo que el Señor Jesús le dice al líder, al ángel o pastor de la iglesia en Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y aquí viene, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Creo que tenemos suficiente para meditar. Yo me voy a ir a escuchar esto otra vez. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Hoy te damos gracias, amado Espíritu Santo, por lo que hace 2000 años a Lucas le permitiste escribir, narrándonos, Señor, todos los periplos de Pablo, específicamente acá en Éfeso, y estos cuidados y advertencias. Ayúdanos a preparar nuestro corazón, no solamente para recibir estas vistas, sino las que vienen durante el resto del capítulo, cuando podamos renovar entendimiento con los versículos que faltan. Si a ti te place, Señor. Entonces, amado Padre, amado Señor Jesús y amado Espíritu Santo, a ustedes, que son Dios, les entregamos toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, toda la fortaleza, toda la sabiduría, todo el poder. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.